Amados hermanos, damos gracias al Señor por esta mañana, por la bendición de poder traer su palabra, y quiero públicamente agradecer a los que le estuvieron orando por nuestro viaje. Gracias a Dios todo fue bien. Pudimos compartir con la familia de New Jersey. Se celebró la despedida de soltero de estos dos preciosos jóvenes. Todo fue muy bien, muy bien. Gracias a Dios, y nos gozamos mucho en verles a ellos contentos. Y pido que sigan orando porque todavía nos queda la boda y ya está cerca, ya está cerca. Así que damos gracias a Dios por que el Señor nos bendijo en el viaje, un viaje relámpago que hicimos, ¿no? Y estamos aquí para traer la palabra del Señor. Y de paso saludo a Marco Josué. Ya pronto espero no saludarlo más. Que sea uno más entre nosotros, ¿no? Queremos, hermanos, compartir o seguir predicando sobre esta serie, enfrentando los desafíos del siglo XXI. Y hoy nos vamos a ocupar de lo que hemos titulado Enfrentando las plagas. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, reconocemos nuestra incapacidad humana, pero también damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso y nos das tu espíritu para hablar en tu nombre y sobre todo tu preciosa palabra. Ahora te pedimos que nosotros podamos reflexionar en ella y en las verdades maravillosas que contiene. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermano, vamos a usar varios capítulos del libro de Éxodo, aunque para la lectura devocional, como ustedes leyeron, escogimos un pasaje específico. Pero el tema gira en torno a las plagas. Las enfermedades son parte de las plagas que ha experimentado el hombre caído. Y es interesante cómo muchas personas por todo el mundo, actualmente, creyentes y no creyentes, comparten los mismos pensamientos. Y son estos: las circunstancias por todo el planeta parecen preparadas para un apocalipsis venidero. En los últimos años, el mundo estaba atenazado por el terror, el miedo de una pandemia mundial. Y llegó, ¿verdad? Y llegó para quedarse. Y a pesar de todo el temor que provocó sus comienzos, ya hoy la gente le ha perdido el miedo. Ya no se habla ni del COVID ni de las vacunas. Pero no fue la primera y no será tampoco la última. En su impactante sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús declara algunas señales principales de su regreso a la tierra como rey, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 11, dijo: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Observen que dice pestilencias. Está en plural. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que van a ser muchas. Y es realmente asombroso que a pesar del desarrollo que ha alcanzado la ciencia moderna, como nunca antes, han aparecido y siguen apareciendo terribles enfermedades que llegan para poner de rodillas a la humanidad, recordando que las profecías bíblicas son verdades atemporales, se van a cumplir. Dios lo dijo y se va a hacer en su tiempo. Y creo que Dios usará las plagas de todo tipo para ganar la atención de los impíos para que se vuelvan a Él. Sin embargo, tristemente, muchos van a permanecer con una actitud obstinada y rebelde.
La Biblia específicamente nos habla de una ocasión en que Dios envió plagas a toda una nación con el objetivo de doblegar la soberbia de un gobernante. ¿Saben de quién les hablo? Faraón, la nación Egipto. Ahora, estas plagas no fueron consecuencia improvisada del plan de Dios. No, Dios no improvisa. No fueron ideas tardías. No fueron reacciones reflejas o desaprobaciones de Dios de último minuto. De hecho, sirvieron como parte de una estrategia deliberada. En la zarza ardiente, Dios dijo que iba a pasar. Y si Dios dice que algo va a pasar, téngalo por seguro. Mateo capítulo 24, el libro de Apocalipsis, contiene innumerables profecías en los que Dios rompe el velo hacia el futuro y nos permite saber de antemano lo que va a pasar. Y si Dios dice que algo va a ocurrir, ocurrirá con toda seguridad. No importa el tiempo que transcurra, no importa cuánto tengamos que esperar, va a suceder. Su palabra lo dice y su carácter está en juego. Estas plagas eran parte del plan de Dios. Dios había advertido que sucederían en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 19 y verso 20, dice: mas yo sé que el rey de Egipto, es Dios quien está hablando a Moisés, no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios dice, yo sé, Él siempre sabe, hermanos, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. En Éxodo capítulo 4, mientras Moisés se preparaba para el largo camino, Dios le habla nuevamente. Y ahora le dice cuál sería, o sea, le repite cuál sería el resultado. En el capítulo 4, verso 21, dice la palabra: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Aquí yo veo a un Dios, al Dios todopoderoso y soberano, que jamás pierde el control, que todo lo que está sucediendo bajo su poderosa vigilancia. Dios sabía cuál sería la respuesta de Faraón. Él sabía que las plagas se iban a producir. Ellas eran parte de su plan, tan parte de su plan como el llamamiento de Moisés o el propio éxodo que se produciría. La implicación personal y directa de Dios en los asuntos humanos para que se cumplan sus propósitos se pone aquí de manifiesto en que Dios informa a Moisés con detalles de lo que va a ocurrir. Hay una interrelación entre lo que Dios dice que va a hacer, yo voy a endurecer a Faraón, y el propio endurecimiento por parte del mismo Faraón de su corazón. Hay que mantener un equilibrio. Por ejemplo, 10 veces observa el registro bíblico e histórico la forma en que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero Dios no hace esto sin que antes Faraón se haya endurecido a sí mismo también 10 veces. O sea, Dios iba a endurecer a un rey que antes se endureció a sí mismo una y otra vez. Esto sigue sucediendo. Cuando el hombre rechaza la palabra del Dios vivo una y otra vez, cuando no quiere dejarse guiar por la luz divina e intenta apagar esa luz,
al final Dios los va a dejar en oscuridad. Dios va a dejar de hablarle a aquel corazón de piedra. Y esto fue lo que sucedió. Las plagas tenían como objetivo ganar la atención del obstinado rey, ablandar su corazón de los egipcios para que se volvieran al Dios vivo. Aunque son 10 las plagas, nosotros solamente nos vamos a ocupar de 9. Vamos a dejar una, que ya sabemos también los resultados. Esa última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la gota que colmó el vaso, y al final Faraón no le quedó más remedio que dejar ir al pueblo. Pero en este sermón hemos elegido 9, porque quiero que reflexionemos en lo que ocurría y cómo este hombre se endurecía. En lo que ocurría y cómo al final Dios lo endurece. En primer lugar, me gustaría que meditáramos en la naturaleza del faraón. La naturaleza del faraón exigía las plagas. Dios no es un Dios sádico que se goza en ver a la gente sufrir. Primero, hermano, todo lo que experimentamos de tragedias en el orden de las enfermedades y todo sufrimiento no es culpa de Dios. Es consecuencia del pecado humano, de la obstinada rebeldía humana. Cuando entró el pecado, entró la muerte y con ella todas las cosas que llevan a la muerte. Por eso sufrimos, por eso lloramos. Ahora Dios en su soberanía muchas veces permite esto para que el hombre se ablande, para que el hombre se vuelva a Dios. Ustedes recordarán lo que ocurrió en el mundo entero cuando apareció el COVID y que no había una vacuna, no se sabía cómo manejar este virus. De pronto la gente no podía ir a los templos. Y yo a veces me pongo a mirar las cantidad de personas que veían los sermones en línea. Increíble, de todas partes del mundo. Pero ahora todo volvió como antes. Y dolorosamente no aprendimos. Mucha gente sigue rebelde y endurecida. Dios sabe cómo ablandar corazones, hermanos. Lo hizo con Faraón. Lo hizo con un terrorista religioso llamado Saulo de Tarso. No hay vida que Dios no pueda transformar. Y a veces Dios usa estas cosas para ablandar los corazones. Este Faraón le costó la vida su rebeldía. Su naturaleza exigía las plagas. Su naturaleza exigía el juicio. Era un hombre testarudo. Veamos su primera respuesta a Moisés y Aarón, capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? De verdad yo leo estas palabras y me provoca gritarle a Faraón. Decirle, ten cuidado, Faraón. Estás hablando al Dios del cielo. Él es quien tiene la última palabra. Pero el faraón tenía un corazón obstinado. Siendo como era su naturaleza, las plagas eran esenciales. Vamos a ver la pregunta de Moisés que motivó las plagas. Él le hace una pregunta al Señor y la respuesta de Dios vino en forma de 10 plagas. En el capítulo 6, verso del 10 al 12, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón, siendo yo torpe de labios? Moisés dice, pero Señor, si los israelitas no me respetan, no respetan mi mensaje, ¿cómo crees que voy a lograr que me escuche un rey tan testarudo como Faraón? Y Dios le dice, Moisés, me alegra que hayas preguntado. Tengo a mano unas cuantas herramientas. No te preocupes, vamos a lograr la atención de Faraón. Ahora,
el pecado de este hombre alcanzó a toda una nación. Ore por un presidente, ore por el gobernante del país, el presidente. Ore por los gobernadores, ore por las personas que están en eminencia. Porque las decisiones que toman nos afectan a todos. Y cuando Dios decide hacer un juicio sobre un obstinado faraón, hay toda una población egipcia que sufre las consecuencias. La nación entera sufrió como resultado de la áspera y contumaz respuesta de Faraón al Señor. Mientras leemos por encima el texto que cubren las plagas que estremecieron Egipto, ustedes van a notar unas palabras que son repetitivas, se repiten. Toda, todo, todas, todos. Una y otra vez, toda la tierra, todo el ganado, todos los hombres, todas las bestias. Y por último, trágicamente, todos los primogénitos. El juicio de Dios alcanzó a toda una nación. Sin embargo, vamos a ver ahora que ninguna de estas plagas suavizó el corazón de Faraón. Desde el mismo comienzo se endureció. Oh América, querida América, el país de la libertad, formado sobre valores cristianos, ¿cuán lejos has ido? ¿Cuán lejos te han llevado sus líderes? Hombres sin integridad, enemigos de Dios que te han arrastrado a la basura. Ideologías perversas que han envenenado el corazón y la mente de muchos norteamericanos. Hoy ya América no es la América del pasado. Hoy Estados Unidos es una nación bajo juicio. Si no te gusta, ese es tu problema. Pero lo que cada día vemos es eso. Usted no puede burlarse de Dios impunemente. Usted no puede llegar al nivel de corrupción y de inmoralidad que ha llegado esta nación y esperar que no ocurra nada. La gente se burla de Dios con pecados peores que los que se cometieron en Sodoma y Gomorra. Pero no solo es América, el mundo entero. ¿Cómo se creen ustedes que está el corazón de Dios al ver a sus criaturas, como dice Isaías capítulo 53, apartarse por su camino? ¿Cómo creen ustedes que está el corazón de Dios cuando Él mismo reveló en su palabra la perversidad que llegaría a alcanzar el corazón humano? Y esto fue escrito hace muchísimos años. Por ejemplo, cuando se escribió Romanos. ¿Se acuerdan del cuadro que pintó allí el apóstol Pablo, inspirado por Dios? Inspirado por Dios, porque si lo hubiese escrito Pablo humanamente, sin Dios, estoy seguro que no habría escrito eso. Porque no sale del corazón humano presentarse a sí mismo de esta forma. Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Y cómo la gente se puede volver a Dios? Porque Dios los ilumina. No hay quien busque a Dios, no sale del hombre buscar a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No, a nadie le gusta que le digan que espiritualmente es un inútil, pero eso es lo que dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero pastor, yo conozco gente buena. Bueno, no sé en qué planeta estarás viviendo. De verdad. Porque aquí lo bueno significa lo que nace de la fe en Dios. Eso es lo que quiere decir. No hay ni siquiera uno. Esto no encaja con los principios de la psicología moderna.
Yo creo que Freud estaría a punto de un infarto si leyera esto. Bueno, lo leyó, pero no le hizo ningún efecto. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Miren, cuando yo terminé el sermón del domingo pasado, porque créanme, hermanos, aunque usted me ve aquí hablando y hablando, muchas veces lo que estoy diciendo es para mí. Y caí en un estado no sé, estaba sentado mirando la televisión por un momento unas noticias y el corazón se me estrujó y dije, Señor, no somos buenos. Agarré la Biblia y lo único que me dio fue por leer pasajes que hablan de la depravación humana. ¿Cómo la gente no puede ver esto? Y me topé con esto. Miren esto, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Pero antes, lo que quería decirle, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Hello. Usted habría escrito ese cuadro acerca del hombre. ¿Sabe lo que significa un sepulcro abierto? No sé si alguna vez usted ha oído, ha sentido el olor de un cadáver. La Biblia dice que lo que sale por nuestra boca es como un sepulcro destapado. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, decía el domingo pasado, que es como si tuviéramos una cápsula de cianuro en nuestros labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. La violencia todos los días. La agresividad. La indiferencia con que la gente hoy apoya el aborto. Con la que millones de criaturas son asesinadas. Y la gente vuelve el rostro ante la maldad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No, este mundo no es bueno. Y si algo bueno va a venir, no va a venir de la mano del hombre. Va a venir de Dios. Así que antes que, pero el Dios bendito no va a permitir. ¿Cómo Dios va a permitir el COVID? Bueno, lo permitió. Lo permitió. Y va a permitir cosas peores. Vamos rápidamente a mirar las plagas. La primera fue la plaga de sangre. Éxodo capítulo 7, del 14 al 18 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Él se endureció y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón y he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. El agua de los pozos de esa tierra era un agua contaminada a menudo. Recuerden que los egipcios dependían mucho del Nilo para todas sus necesidades de agua. Además, uno de los principales productos para alimentarse era el pescado. Golpear el Nilo era afectar todo el corazón de Egipto, de la dieta de la que dependían. Agua potable y pescado fresco. Verso 20 y 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en él murieron y el río se corrompió. Tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Excepto por las pequeñas cantidades de agua guardadas en los hogares, no había agua disponible. Las escrituras dicen en el verso 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Señor, conmigo no tendrías que pasarte de ahí. Con la primera, ya yo estaría listo para decir, Él es Dios.
Deben ir a la gente, pero no Faraón, no este tipo, no. Regresó a su palacio y no le dio importancia a lo que había ocurrido. Verso 23, volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Sigue el Señor, capítulo 3, ahí leemos las hermanitas queridas que tanto terror le tienen a las ranas. Empezando por mi esposa y mi hija. Así que Marcos, prepárate para luchar con las ranas. Porque ya después que se casen, que no esté llamando a papá para que le... Entrénate, Marcos, yo te puedo dar algunas instrucciones. Los primeros 3 versículos hablan sobre las ranas. Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermen, en el cuarto, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, ranas en el pan, ranas haciéndole compañía entre las sábanas, ranas en sus ropas, ranas en la cocina, ranas por todas partes. Imagínense aquello. Miren el verso 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El mensaje se mandó. No fue recibido. Aún así Dios fue misericordioso. Él no solo convirtió nuevamente la sangre en agua, sino que se encargó también del problema de las ranas. Allí en el verso del 12 al 15 se nos explica cómo Dios desaparece las ranas. Fíjense, cuando disminuyó la presión, aumentó la obstinación. ¿Ustedes se dan cuenta cómo funcionamos los seres humanos? Todos somos iguales. Cuando estamos bajo presión nos ponemos de rodillas. Bueno, algunos. Pero cuando la presión desaparece, se nos olvida. La plaga de los piojos. Por cierto, esto es un empleo por cuenta propia en Cuba. Hace poco leí un cartel en una casa, los pobres cubanos tratando de sobrevivir. Y el cartel decía, en esta casa se sacan piojos. Bueno, los cubanos saben, bueno, yo creo que el piojo, aquí todo el mundo sabe lo que es piojo, ¿no? Son insectos incómodos que a veces se te pegan en el pelo. Las primeras 2 plagas fueron precedidas por un anuncio de Moisés y Aarón. Esta no. Esas son las ocasiones que Dios gana nuestra atención, llega sin avisar. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Piojo es un insecto que muerde y pica, que se mete en todas partes. Otras versiones lo traducen como mosquito. Bueno, la realidad es que era algo intolerable. Cada uno de estos males va empeorando progresivamente. El circundante enjambre de piojos llevaría a la desesperación tanto a la gente como a los animales. Miren lo que dice el verso 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. ¿Pueden imaginar eso? Aún con esto, este hombre no ablandó su corazón. Claro, como los egipcios, ustedes saben cómo los reyes egipcios andaban. Bueno, al menos eso es lo que te presentan en las telenovelas. Se rapaban la cabeza. Y en una cabeza rapada no hay donde se puedan esconder los piojos. Pero la realidad es que este hombre siguió así. Así, de la 4ª plaga en adelante, la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, preste atención, Dios los protegió.
De allí en adelante Dios protege a los israelitas en medio de estas plagas. No. Cuando Dios haga juicio sobre este mundo en toda su expresión, el verdadero pueblo de Dios no va a estar aquí. Fíjense, yo no estoy diciendo que no enfrentemos tribulaciones. Yo no estoy diciendo que no enfrentemos plagas, porque yo no sé cuándo Cristo va a venir por la iglesia. Pero lo que sí estoy seguro, y no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que he estudiado profundamente en la Biblia. Dios va a sacar a la iglesia antes, cuando la ira del Padre y del Cordero se derramen sobre el mundo entero en forma de sellos, trompetas y copas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo no los he puesto a ustedes para ira. Yo los libraré de la ira. Pero antes uno tiene que asegurarse de que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora, no quiere decir que en el tiempo presente y en los días que antecedan a su regreso, no enfrentemos plagas y juicios. Pero aquel que conforma los 7 años de tribulación, Él nos va a sacar de este mundo antes. Pero no sabemos cuándo. Bueno, los piojos fueron sustituidos, después vienen las moscas. Éxodo 8:24. Por un momento intente imaginar que usted está en su casa intentando tomar su almuerzo, rodeado de esos huéspedes tan indeseables que son las moscas. Y que hoy está sobre su plato o está anhelando su plato con su almuerzo. Pero antes estuvo en otro lugar. Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas. Y la Biblia no usa palabras por gusto. Cuando dice que son molestísimas, es molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Dice toda clase. Es probable que haya sido una mezcla de distintos insectos, incluyendo las moscas, pero o sea, la palabra puede dar lugar para otros insectos. Imagínense las moscas, escarabajos voladores, arañas, Débora, arañas cayendo del techo. Sí, porque mi hija le tiene miedo a las arañas hasta muertas. Pulgas saltando a su alrededor, garrapatas horadando su piel, insectos diminutos arrastrándose dentro de su ropa. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Esto estuvo en todas partes menos en Gosén. Miren el verso 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Este Faraón se las traía. Verso 5, peste sobre el ganado. Allí aparece en el capítulo 9, del 3 al 6. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con una plaga gravísima. Y miren, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Miren, algunos por ahí enseñan que la iglesia va a pasar por estos 7 años de tribulación. Y dicen, no, porque en Egipto Dios preservó a los hebreos en medio de juicio. Cuando Noé, Dios preservó a Noé en medio de juicio. Claro, se les olvida el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dios los sacó en medio de juicio, de la ciudad que iba a destruir. Y a Noé lo mandó a construir una embarcación, se conoce como el arca. Miren, el problema es que lo que dice la Biblia sobre esos terribles 7 años
es que los convertidos, como la Biblia llama, elegidos, que van a estar durante esos 7 años, van a sufrir persecución y muerte. Serán cazados como bestias por el anticristo y muchos van a ser decapitados. Eso no me suena a protección. ¿Por qué? Porque esos no son los elegidos que forman parte de la iglesia que el Señor se llevará antes. Esas son las personas que se van a convertir durante aquellos terribles 7 años. Pero aquí Dios protegió que ninguna, estas plagas no los tocaron. Después vino una plaga fíjense, esta plaga afectó el ganado vacuno, los caballos, los asnos, los camellos, las cabras. Por favor, imagínense la cantidad de cadáveres hinchados en todas partes. Pero al otro lado de la frontera con Gosén, el ganado de los hebreos no se enfermó. Pero este hombre se endureció. Úlceras, capítulo 9, verso 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullidos que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. El hebreo define estas úlceras como erupciones inflamadas que brotaban como pústulas sobre la piel. En otras palabras, úlceras profundas de las que brotaba un pus que se pegaba a la piel. Hasta los magos fueron alcanzados por esto. Imagínense la angustia de todas aquellas personas al ver todas estas cosas en todas las partes de su cuerpo, en la rodilla, las demás articulaciones, debajo de los brazos, en los codos, alrededor de la cintura, en los tobillos. Nadie podía caminar, dormir, ni siquiera sentarse y descansar. Era un dolor intolerable. Y llegaron sin aviso. Pero sigue Dios aumentando la presión. Luego viene una plaga de granizo, relatada en el capítulo 9, en los versos del 22 al 26. Granizos que cayeron e irrumpieron en el escenario, acabando de destrozar lo poco que quedaba. Y en Gosén no cayó ni un granizo. Sin embargo, este hombre vuelve a endurecerse, ¿verdad? No le creyó a Dios. Miren lo que dice el capítulo 9, verso 30, Éxodo 9, 30. Moisés le dice: yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Dios. Y así fue. Se endurece de nuevo. Todavía este necio podía pensar que se podía enfrentar a Dios. La plaga de las langostas, y no son las langostas que usted va a almorzar de vez en cuando. Éxodo 10, del 12 al 15. Estos son insectos, y les dijo así, y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos. Mirad cómo el mal está. Éxodo 10, sí, del 10 al 12. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, puesto que es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano. No, esto no es lo que yo dije, ni lo que yo quiero. No voy a aceptar migajas de un obstinado pagano. Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país y consuma todo lo que queda. Todo lo que el granizo dejó. Esta plaga de insectos llegaron para acabar. Miren, si esto hubiera sido, si esto nunca hubiera ocurrido, si este hombre hubiera dicho: no, perdóname, Dios verdadero, es suficiente. Las langostas son insectos que suelen volar en formación. Hace algunos años se localizó un enjambre de langosta de más de 1900 kilómetros de ancho que volaban sobre el océano.
desde África Occidental hacia Gran Bretaña. Estos insectos provocaron una devastación tremenda en las Islas Británicas. En una fotografía tomada desde un aeroplano no se podía ver nada de la tierra. Las langostas hacían que un área de más de 3.000 kilómetros se viera negra como el azabache. Éxodo 10:14 dice que Egipto nunca había visto un ataque como este. Pero todavía faltaba una más. Las tinieblas. Bueno, faltaban dos. Porque con la última no le quedó más remedio que dejar ir al pueblo. Aunque se volvió loco y quiso seguirlos y terminó sepultado bajo las aguas. Éxodo 10:22 dice la palabra del Señor. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. No podían ver nada. Pero aquello fue mucho más negro que la oscuridad de medianoche. Era una oscuridad tan impenetrable que casi se podía sentir. La Biblia dice que de los egipcios en el capítulo 10, verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían. Esto es un principio. Esto es un patrón. La salvación nunca dependió de nosotros. El mantenernos en este camino es solo por la gracia. Y el que Dios venga por su iglesia será por gracia también. Aquí la gloria es del Señor. Una oscuridad que no se podía disipar. No había linterna. Unas tinieblas que se podía, como dije, sentir contra la piel. Y los egipcios tuvieron que soportar toda esa demencia. Negra como la tinta durante 3 días y 3 noches completos. Así a nosotros se nos va un rato la corriente. Y algunos comienzan a pensar en el suicidio. ¿Se dan cuenta? Ahora uno dice, ¿y todavía este tipo sigue endurecido? Miren el verso 28. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro. Porque cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Bueno, aparte de la plaga final, la predicción de la plaga final, Moisés jamás volvió a ver a Faraón cara a cara. Hermanos, estoy convencido de que esta espantosa demostración de juicio en Egipto, esta gran batalla que se estaba librando con implicaciones espirituales más allá de lo que ocurría físicamente, el Dios justo y santo, enfrentando al obstinado Faraón, nos enseña 2 grandes verdades. Cuando Dios decide hacer juicio, hace un trabajo completo. Hebreos 10:31 nos recuerda, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, a nosotros que conocemos a Dios y que hemos experimentado no solo su disciplina en algún momento, sino sobre todo su misericordia, se nos hace difícil entender cómo un hombre puede todavía permanecer en una actitud rebelde, negándose al arrepentimiento y endurecido ante tales juicios por el pecado. Pero sucedió, hermanos, sucedió con Faraón y preste atención, volverá a ocurrir en el futuro. Vamos a dar un vistazo a lo que viene. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Estos son pecados muy comunes hoy.
ni de sus hechicerías, ni de fornicación, el pecado que está a la moda, ¿verdad? El pecado que todo, como algunos dicen, pero todo el mundo lo hace. Hoy decirle a una pareja, me voy a casar, van a aparecer consejeros y consejeras que te van a decir, ¿casarte? Me imagino que tú estés durmiendo con tu novio. Porque si no estás durmiendo, ¿cómo sabes que las cosas van a funcionar? Bueno, es una tragedia que la gente piense que el matrimonio es solo para las relaciones sexuales. Hay que probar, dicen ellos. Y algunos cristianos descelebrados, bueno, si es que son cristianos. Pero pastor, son jóvenes. ¿Y? Todo el mundo lo hace. La popularidad no hace que un pecado deje de ser pecado. Aquí está, miren. Por eso hoy nacen tantos niños fuera del matrimonio. Porque la gente no se quiere hacer responsable y vives en una sociedad que tampoco hace responsables a la gente. En lugar de hacer responsable a los individuos, no, escapa. No, si saliste embarazada, mata al niño. No se arrepintieron, van a seguir. Ni de sus hurtos. En este contexto en que esto se escribe aquí en el libro de Apocalipsis, piense que ya había muerto una tercera parte, o sea, ya se habrá producido la muerte de una tercera parte de lo que quedaba de la población tan diezmada. E increíblemente los otros hombres que no murieron con la plaga, no se arrepintieron. Piense que a esta altura ya la iglesia había desaparecido. Ya apareció el anticristo diciéndole a la gente, no, esos fueron los extraterrestres. Estamos siendo invadidos de afuera. Estamos siendo invadidos de afuera. Hoy, estos políticos de pacotilla, con el dinero de nuestros impuestos, una reunión tras otra, a una de las últimas cosas que se reunieron para ver qué pasaba con esto, y escuchar a un señor ahí decir que sí hay evidencia de que tenemos rastros de naves y hasta cuerpos. Y la gente ociosa, esos son los extraterrestres que van a venir, los que nos van a librar de este problema. Un problema que nos buscamos nosotros con el pecado y ahora queremos que los extraterrestres nos saquen de apuro. Hermano querido, en la Biblia no habla nada de eso. La Biblia no dice en ninguna parte que hay vida en otro planeta. La Biblia solo dice que nos creó a nosotros. Ahora, lo que yo sí creo es que el escenario está listo para que cuando la iglesia desaparezca, aparezcan las explicaciones. Nada, la gente estará viendo todo lo que dice la Biblia y seguirán endurecidos. La Biblia dice en Hebreos, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La gente de aquellos días futuros seguirán rechazando al Dios vivo. Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. Usted está viendo el calor que se está zumbando aquí ahora. O sea, en este país, el clima de la Florida y los países tropicales, eso no es nada comparado con lo que viene. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron. Por último, miren, rechazan al Cordero por el dragón y la bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso del 4 al 8. Dice la palabra, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Bueno, y si el pasaje sigue describiendo,
La gente de aquellos días cambiará al Dios vivo por un falso Mesías. ¡Qué mal negocio! ¡Qué negocio tan desastroso! No puedo terminar sin hacer esto dolorosamente personal. Escuche esto. Yo soy responsable por decirle lo que dice la Biblia. Pero usted puede estar en una zona de peligro, gravemente en peligro, mientras me escucha estas palabras. Porque si actúa con negligencia, si actúa irreflexiblemente, si actúa irresponsablemente con su vida, pisoteando una y otra vez todas estas advertencias, rechazando una y otra vez el Evangelio, su corazón se puede endurecer. Y mientras más tiempo permanezca endurecido, más difícil será abrirse a la verdad de Dios. ¿Cuánta gente no viene aquí e ignora los llamamientos, las advertencias? ¿Cuánta gente no viene aquí en la tarde, en la mañana y después sale a pisotear las verdades que escuchó? Cuando una persona pasa demasiado tiempo bajo la luz, puede volverse insensible al sol. Contemple el sol por cierto tiempo y ¿qué va a pasar? Se va a quedar cegado por la luz. En otras palabras, si usted no responde a cierto estímulo, al final será dañado por él. Y eso fue lo que ocurrió a Faraón. Hermanos, Dios no es un Dios del que podemos burlarnos. Él es el Dios único y verdadero. Y por cierto es santo, justo. Para aquellos que estamos aquí, que hemos disfrutado de la gracia y el favor de Dios, sus provisiones y bendiciones diarias. Aquellos que podemos darle gracias a Dios por un lugar en la tierra de Gosén, porque gozamos de su protección, de su plan que nos separa de aquellos que están bajo su ira. Créame, nada en esta vida o en la futura es más crítico y solemne que la ira de Dios. Algunos son quebrantados por esa ira, bendecidamente quebrantados. Otros se endurecen. Las plagas de la vida son difíciles de soportar, son dolorosas a más no poder. Pero Dios no quiere dejarnos en nuestro dolor. Por eso debemos orar como Habacuc en el capítulo 3, verso 2. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. ¿Saben por qué no podemos ignorar la ira de Dios? Porque fue esa ira la que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús allí en aquella cruz. Si todavía no la acaba de entender, la historia de la muerte de Cristo en la cruz no es una historia para volverse sentimental. Es una prueba del amor de Dios, de aquel que soportó lo máximo en aquella cruz, para que tú y yo no tengamos que experimentarlo. Por eso no voy a aceptar jamás una enseñanza que me diga que nosotros tendremos que enfrentar alguna de las expresiones de la ira de Dios, porque si así fuera, por demás murió Cristo. Ninguna catástrofe terrenal podrá jamás separarnos de la gracia ni del legado de su amor. En el COVID nos sostuvo. Estuvo con nosotros y no importa lo difícil que se pongan los días venideros, Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. ¿Es Él tu Dios? Y si no es tu Dios, ¿qué estás esperando para pedirle perdón? Él te ama extraordinariamente. Hace unas horas, me ocurrió algo curioso. Entró una señora preguntándome que de dónde era la reunión, dónde estaba el Salón del Reino. Yo dije, ella está equivocada. Señora, esto es una iglesia, si usted quiere entrar. No. Yo busco el Salón de los Testigos. Pero puede quedarse. Escuche la palabra de Dios. No, yo me tengo que ir. Y salió. Tenía deseos de decirle al hermano Piñeiro y a Edwin, agárrenla.
siéntenla a la fuerza ahí para que oiga. Pero salí detrás de ella. Óigame, usted sabe que Cristo es su Señor y Salvador, que Cristo es el Señor y el Salvador. Y me dijo, sí, Él es mi Señor y Salvador. Así. Señora, y volví, seguí atrás de ella. Señora, ¿usted es cubana? Sí, yo soy cubana. Yo iba a una iglesia metodista. Señora, ¿cómo usted yendo a una iglesia metodista va a ir para allá? No, porque yo tengo una mente abierta. Allí se predica la Biblia. Jehová, señora, no vaya. Quédese, no es casualidad que usted haya entrado aquí. La señora se fue. Tenía deseos de agarrarla y decirle, no se vaya. No podía llegar más lejos. Pero qué triste es cuando la gente oye y rechaza. Qué triste, hermanos, que todo esto que yo he predicado aquí a usted no le importe. Escuche, vuélvase a Dios ahora. Esto no es un juego. Costó demasiado. Faraón pagó un precio y el precio que pagó fue su propia vida y la de aquellos que siguieron con él después de Dios haber destruido su propia nación. No, hoy en día la gente no quiere oír que el Dios de la Biblia se enoja. No, ¿cómo usted va a hablar de la ira? No, yo no hablo de la ira, es la Biblia. Usted va a encontrar una y otra vez esta frase en la Biblia. Y la ira de Jehová se encendió. Porque Dios responde a la pecaminosidad humana. ¿Qué crees que va a pasar con tu vida si sigues hoy viviendo y ofendiéndole? Pídele perdón. Recibe a su Hijo que murió por ti. Y amados, nosotros que ya conocemos esa gracia, cuidado, aferrémonos a Él. No somos perfectos, pero no podemos jugar con el pecado. Necesitamos hoy ponernos en pie e ir a la gente que está perdida y hablarles. Hay que hablarles de juicio. Hay que hablarles del infierno, hay que hablarles del cielo. Pero también hay que hablarle del pecado, hay que decirle la verdad a la gente con amor, pero hay que decírselo. Si usted no le dice a la gente la verdad, se va a engañar, van a vivir engañados. Esto no es un juego. Dios permita que tu corazón pueda ser ablandado por la luz de Dios y que te vuelvas ahora a Cristo Jesús pidiéndole perdón. Que el Señor nos bendiga.